Bienvenidos a la Iniciativa Souls. Una nueva serie de la Iniciativa Podgaming. Has sido invocado a un universo de podcast que te hará viajar a través de los mundos de From Software y de los Souls-like que han sido creados bajo su sombra. En la descripción de este programa encontrarás la lista de reproducción completa con todos los episodios de la Iniciativa Souls. No te la pierdas. También encontrarás un enlace para recibir más información de los másters y grados 100% oficiales y 100% online de la Universidad UNIR. Vuelve a la universidad y conviértete en el diseñador de videojuegos de diseño digital o de animación 3D que siempre has deseado ser. UNIR patrocina la Iniciativa Souls. Coge tu mejor arma, déjate bendecir por la luz del sol y no dejes que tu alma se vuelva oscura. Las hojas caídas narran una historia. El gran anillo de Elden fue destruido. En nuestro hogar, a través de la niebla, las tierras intermedias. Ahora, la reina Marika la Eterna desapareció sin dejar rastro. Y en la noche de los cuchillos negros, Godwyn el Dorado fue el primero en perecer. Pronto, los descendientes de Marika, todos ellos semidioses, reclamaron los fragmentos del anillo de Elden. La impureza demencial de su nueva fuerza desató la devastación. Una guerra de la que no surgió ningún señor. Una guerra que condujo al abandono de la gran voluntad. ¡Levantaos ahora, tiznado! ¡Los muertos que aún viven! La llamada de la gracia perdida nos habla a todos. ¡Óralo! Líder del yermo. La siempre brillante máscara de oro. Fría, la compañera de estertores. El aborrecible come excrementos. Y Sergidion Ofnir, el omnisciente. Y alguien más, a quien la gracia bendecirá una vez más. Un tiznado sin renombre. Atraviesa la bruma y ve a las tierras intermedias. Para pararte ante el anillo de Elden. Y convertíos en el señor de Elden.
puede ser una charla más. Muy buenas y bienvenidos en una nueva ocasión a Puede ser una charla más, un programa que vamos a traer esta noche o este día de hoy, un nuevo especial, sobre todo una aventura de rol y de acción que hemos vivido Víctor y yo y que nos ha dejado con la boca abierta y me ha dejado tan abrumado que estoy ahora mismo un poco como cuando empecé a jugar, que no sé por dónde empezar. Y para ello voy a empezar a presentar a mi compi de esta noche. Víctor, muy buenas. ¿Qué tal, José? Pues la verdad es que, como tú, emocionado, porque le hemos dedicado mucho tiempo a esto de darle al Elden Ring. Teníamos mogollón de ganas de empezar a hablar de él. De hecho, así hablando un poco de Metapodcast, nuestra idea va a ser hacerlo en tandas. O sea que probablemente lo que empezamos hoy se irá prolongando a más cosas porque tenemos mucho de lo que hablar. Y nos ha generado tanta satisfacción jugarlo, porque además lo hemos podido disfrutar a la par, manteniendo un poco, y ya comentamos a la gente que nos escuche, manteniendo un poco nuestras partidas a nivel individual y juntándonos de vez en cuando pues en alguna gruta, en algún sitio, alguna estancia en particular. O sea que ha sido muy disfrutable a nivel personal y compartido, ¿no? El ir descubriendo cosas. Y en esas estamos. Vamos a hacer un programa que lo vamos a partir en distintos pedacitos y a contaros sobre todo nuestra experiencia. Lo primero que voy a decir es simplemente que ahora mismo, a día de hoy, después de haber acabado el juego, yo creo que hará ya un mes prácticamente, o lo habremos acabado un mes y medio, aún sigo huérfano de nuevas experiencias jugables. O sea, no hay nada que me llene plenamente y que diga, bueno, venga, voy a dedicarle el 100% a este juego, ¿no? O sea, es esa resaca pre-Elden que la verdad es que en mi caso, no sé si a ti, pero a mí me está durando una barbaridad. No encuentro nada que me llene tanto como lo que acabo de jugar. Sí, yo estoy igual. Es decir, yo he querido hacer un pequeño parón para reposar tantas horas que os queremos traer, porque la verdad es que se trata de toda la experiencia que hemos tenido durante el juego. Queremos contaros un programa en el que queremos hacer un análisis en profundidad de lo que es la historia del Elden Ring. Queremos traeros todo lo que realmente hemos descubierto, hemos ido indagando y averiguando, porque nuestra primera premisa siempre ha sido no tener prisa. Es decir, no hay prisa. Es decir, el juego da para perderse y explorar y estar horas y horas y que podamos ver el porcentaje de la historia total en un 1% y parece que no hemos hecho nada. Así que queremos traeros pues nuestras impresiones y que lo disfrutéis. Y yo estoy igual. Es decir, yo es que no sé ahora mismo qué hacer. No sé, hay que dedicarle el tiempo, ¿verdad? Sí. Estamos un poco boquiabiertos todavía, un poco anestesiados por lo que ha sido este Elden Ring. Y por ello queremos hacer un programa que como decía, ¿no? Que vayamos aquí a mostraros todas las horas que hemos estado jugando entre uno y otro, porque sí que es verdad, como decías tú, hemos estado prácticamente jugando de forma individual, pero hemos estado ahí aprovechando ese multijugador en zonas puntuales que creo que el juego hace muy bien.
Sí. Es decir, bueno, aquí tenemos una cueva, tenemos una mina, tal, pues vamos a jugarla en cooperativo. Probamos el multijugador, que por cierto va muy muy bien. Sí. Y no empaña para nada la experiencia de la historia principal. Y bueno, y una vez que ya hemos ido recorriendo ciertas zonas y hemos visto ciertos enemigos, pues sí que hemos podido a lo mejor ir acompañados para enseñar zonas ocultas o algo que nos ha dejado con la boca abierta, porque Eso. no se me va a olvidar. Es que es eso, es esa sensación, sobre todo yo creo que así como primeras impresiones sin meternos en profundidad, porque lo vamos a hacer con tiempo y sin ninguna prisa, porque la idea nuestra era esa, o sea, no sé que el juego ya hay tutoriales por todos lados, hay mogollón de vídeos de lore de los que nos vamos a nutrir un poquito para contaros cosas, y sé que el juego ya está como muy machacado por mucha gente y de muchas maneras, ¿no? Pero como nosotros seguimos siendo el podcast que somos, que es un podcast humilde y demás, queríamos cuando llegase este especial y cuando llegue que sea realmente nuestra propia experiencia y analizarlo al máximo. Entonces, la primera impresión que tuvimos o que yo tengo del juego es lo que tú has dicho precisamente, es decir, no tengo prisa. En muchas ocasiones cuando juegas un juego hay veces que vas directo a la historia principal, más cuando es un mundo abierto, o tienes esa necesidad o ese agobio que te da, ¿no? Esos mapas tremendos en los cuales quieres hacer y quieres hacer y quieres hacer. Pero aquí no, aquí era como a vista de persona, por así decirlo. O sea, llegabas y hablaremos de ese primer momento de la llegada a Necrolimbo, pero es que era llegar al mapa y decir, hostia, es que no tengo prisa. Y de eso fue que llevábamos yo no sé cuántas horas y llevamos un 1% del juego, porque nos habíamos vuelto locos a investigar, a buscar zonas, oye, que he encontrado por aquí una gruta, hostia, no la tengo, acompáñame, tal. Entonces, la impresión y el resumen del juego en sí, para mí, es esa capacidad de absorberte de una manera que, en mi caso, por el tipo de jugador que soy, no me gusta a lo mejor en algunas ocasiones perderme tanto investigando. Yo sé que tú sí, o sea, José, ya os adelanto a todos que es un tío que le gusta mirarlo todo, rebuscar y investigar y tal. Yo no tengo esa necesidad, pero joder, el juego me ha abierto a esas ganas de hacerlo. Y yo creo que el mayor mérito, que ya entraremos en muchos más, pero para mí, a nivel personal, el mayor mérito ha sido ese. Es decir, no tengo prisa, sé que son muchas horas, no me interesa irme directamente a los jefes, quiero ver qué me ofrece el juego. Y eso es la mejor impresión que tuve yo al inicio y es con la que me quedo incluso al final, ¿eh? Sí, a ver, yo es que a mí ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Es decir, yo disfruto los juegos que son de aventura, disfruto los juegos en los que me dan muchas actividades, pero sobre todo lo que más he disfrutado de este juego es que aparecías en un sitio y me volvía loco porque digo, ¿para dónde voy? ¿Voy para la izquierda? No, voy para la derecha. Y luego dije, no, vamos a ir primero por aquí, por allí, por allí. Entonces, me gusta salir a una zona y ver todas las posibilidades que tiene, porque es que yo disfruto así los juegos. Es decir, yo no tengo prisa. Es decir, a mí me gusta disfrutar cada rincón. Y además es que el juego invita a que te pierdas, a que explores. Y es que tiene una magia que te atrapa, te absorbe. Es decir, era una cosa, decir, nosotros jugábamos Elden Ring y nos acostábamos con Elden Ring, nos levantábamos con Elden Ring. Me acuerdo que me decía, dime que no soy el único loco que está pensando cómo cargarse a este boss. Exacto. Sí, no. No, y aparte es que es porque bueno, se ha comparado mucho este mundo abierto con el mundo abierto de Zelda Breath of the Wild y demás, pero es que tiene su propia personalidad, o sea, y radica precisamente en esa curiosidad que despierta en el jugador. En Amazon hace poco, buscando cosas sobre Elden Ring, camisetas, tonterías, salió la famosa libreta para apuntar, que tú de hecho tenías una libreta propia donde ibas apuntando cosas. De verdad, el que no haya jugado al juego o el que ya lo haya jugado a lo mejor ya no es tan necesario, pero el que no haya jugado al juego y parte de cero, apuntaros cosas, en serio. Yo he llegado a un momento que porque tenía a José de guía, porque había momentos en los que se me olvidaba que me había dejado esto o aquello. Entonces, es un juego que de verdad merece la pena ir apuntándote cosas, ir apuntándote personajes. Luego el juego con las distintas actualizaciones ha ido mejorando eso y ya en el mapa podías ubicar a los personajes secundarios y demás. Pero ostras, es una experiencia súper chula. De hecho, hemos encontrado en redes gente, incluso dibujantes, ¿no?, que habían hecho su experiencia como diario con dibujos y demás. Es que de verdad tienes esa sensación de exploración, de verdadero aventurero, que
que tiene que ir descubriendo el mapa poco a poco y que, bueno, que al final es cierto que, y ya me adelanto un poco, que este juego adolece no de los defectos, pero sí del sello que tienes From Software a la manera de contar las historias y el lore, que yo personalmente siempre opinaré y pensaré que si fuera más clara o si, por así decirlo, no fuera tan costoso el investigarlo, que se disfrutaría más el juego. O sea, básicamente hay zonas en las que estás que si tú conoces el lore, que ahora, por ejemplo, lo hemos ido conociendo conforme la gente ha ido sacando vídeos y demás, creo que se disfruta más, se disfrutaría más el juego que de la manera en la que ofrece la información el juego, o sea, lo que ofrece la información From Software. Es una opinión muy personal, ¿eh? No diré que a lo mejor estaría bien desvelarte mucho de la trama del juego si vas a jugar por primera vez, pero un trasfondo general sí, porque cuando estás en el juego se agradece mucho saber por qué esos personajes, esos NPCs, hay ciertas cosas que a mí yo creo que se disfrutan más teniendo ese conocimiento. Entonces, bueno, como ya sabemos, From Software pues tiende a que la gente busque y analice y haga sus conspiraciones y sus historias. Está muy bien, pero yo personalmente, esa es una de las cosas que creo que para mí, como jugador, me gustaría muchísimo más disfrutarlas de inicio, ¿no? En una primera partida. Porque luego, cuando realmente lo conoces el lore, alucinas mogollón y te da muchísima rabia el decir, hostia, es que está tan sumamente guay. De hecho, lo hemos hablado ya con los Dark Souls. Está tan sumamente guay que da rabia no tener esa primera, o sea, ese conocimiento de primeras de toda la historia. Entonces, yo no sé si eso tú, bueno, cuando empezamos la verdad es que no nos importaba mucho, pero sí que es cierto que al final creo que tiene su importancia, en cierta manera. Sí, no, yo coincido contigo. Es decir, a mí también me habría gustado que me hubieran dado más detalles sobre la historia de una forma más narrativa, más simple, no más sencilla. Pero es algo que no vamos a cambiar nunca. Es decir, la historia de cómo From Software abarca sus tramas y demás. Es decir, son puzzles que hay que ir recopilando entre objetos, entre personajes, entre miles de elementos y complementos que aparecen dentro del juego, y entonces pues se van hilando y se van recopilando esos fragmentos de texto, y entonces pues eso es hacer un puzzle, decir esto lo coloco aquí, esto lo coloco allí, y al final tienes toda la historia. Entonces incita mucho a que cualquier usuario pueda tener esa libertad y esa creatividad a la hora de decir, pues yo creo que esto es así y esto es por esto otro, ¿no? Y un poco lo que a ellos les gusta y lo que siempre han dicho que por el que no van a cambiar, ¿no? Pero bueno, al final sí que es verdad que una vez que unes todos los hilos y te encuentras ya con toda la historia y la descubres, sí que es verdad que cuando te vuelves a dar una segunda vuelta por ahí, dices, ostras, ya entiendo esto, ahora entiendo esto otro, y tiene todo un sentido. Entonces cuando todo te llena mucho más, ¿no? Y bueno, así un poco empezando, porque decíamos, ¿por dónde empezamos? Porque es que es verdad, es que esto es tan grande que no sabemos por dónde empezar. Yo creo que vamos a hacer una cosa, si te parece, ¿eh? Y estoy improvisando, que vamos a tener una máxima, yo creo, a partir de ahora en el podcast, que lo nuestro es improvisar, lo nuestro es documentarnos sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, no, quiero decir, yo creo que estaría bien poner antecedentes sobre, y es casi el principio del juego, con la elección del personaje, o sea, lo que nosotros nos elegimos para empezar la partida, ¿no? Un poco esa variedad que... Si me permite, voy a empezar un poco antes. Vale. Es decir, yo recuerdo... Es que quiero contar esto, que se me ha venido ahora, como te dices, estás improvisando y se me ha venido... Me ha abierto la mente. Cuando tuvimos el del río en nuestras manos por primera vez y empezamos a ver las notas ese día antes, o 2 días antes, y dijimos... Me acuerdo que dijimos... Quizás estemos ante uno de esos juegos que sin saberlo ahora mismo puede que marque un hito en la historia de los videojuegos, como que ahora mismo podamos tener un juego que dentro de X tiempo digan, ostras, este es uno de los mejores juegos de la historia del desarrollo de los videojuegos. Porque cuando ves que de tantos medios la media no baja de 9, todo es 9, 10, 9, 10, 9, 10, y Dios, y es que yo quería leer en opiniones negativas, no encontraba ni una sola opinión negativa, ni una sola encontré por parte de los medios. Sí. Que yo dije, ostras, digo, esto va a ser algo que, vamos, que
de esas cosas que dices tú, vamos a ver, a lo largo de tu vida siempre hay algo que te marca, ¿no? Pero es que cuando se trata de un videojuego, tú dices, aquí sé que hay algo especial, ¿sabes? Sé que hay algo especial y sé que esto me va a dejar, vamos, un recuerdo ahí en la memoria de por vida. Es que incluso, porque muchas veces lo de las notas sabemos que es muy relativo, ¿no? Porque un 10 para uno puede ser una cosa, la perfección absoluta, y yo creo que eso no existe, ¿no? Pero da igual, o sea, es que la impresión que te deja el juego, con todos sus defectos, que los tiene, y no dejan de ser los de siempre, en cierta manera, la impresión que te deja el juego es que es tan grande que yo las notas, conforme iba, como lo decías tú, conforme me las iba viendo, decía, o sea, tiene que ser tan poderosa la sensación de empezar a jugarlo para que la prensa se vuelque de esa manera tan exagerada, ¿no? Y vas un poco como diciendo, bueno, no puede ser para tanto, pero hostia, es que a las pocas horas, habrá opiniones para todos, pero en nuestro caso a las pocas horas es que se notaba, ¿no? El por qué ese juego, es lo que dices tú, ese juego iba a ser tan grande. Sí. Y entonces, bueno, pues es algo que ahí fue lo que nos hizo. Yo, si te acuerdas, te dije, ni se te ocurra mirar nada de por dónde hay que seguir, por dónde hay que tirar, ningún vídeo de, oye, que este es el camino. Recuerdo que por eso íbamos con la libreta. Dije, no, pero yo tengo una libreta. Digo, yo cada vez que me encuentro un NPC, cada vez que me encuentro algún mensaje o algo, yo voy anotando. Y entonces, me acuerdo que hubo un momento que decíamos, estamos en Necrolimbo todavía, decíamos, ya no sabemos por dónde tirar. Y yo te dije, digo, yo aquí tengo un dato, que era un NPC me ha dicho que bajemos un poco al sur, tal, y no sé si te acuerdas de esa parte. Sí, y entonces, claro, vamos abriendo, tengo un dato, pues yo voy a ese dato. Es decir, no tengo prisa en decir tiro para allá, tiro para acá, decir, voy a intentar, con la información que tenga en ese momento, decir, vale, pues vamos por esta zona y otra. Y eso fue un poco lo que a mí me hacía flipar en el juego. Es decir, el decir, cuando es que no hay sensación mayor que ver algo por primera vez y sentirlo, porque recuerdo, la primera vez que tú te encontraste el río, ¿cómo se llama? ¿Siofra? Sí. Hostia, sí, bueno, eso ¿Qué es me memorable, dijiste? Me dijiste, conéctate ya y sígueme que te tengo que enseñar una Sí. que lo vas a flipar. Cuando te vi esa emoción y esa alegría que decías, hostia, le estoy desesperado porque no le puedo decir esto a José. Es que era esa sensación de decir, de estar perdidos en Necrolimbo durante muchas horas, sabiendo que desde las mismas puntos de gracia pues te iban indicando un poco hacia dónde tenías que ir, que es más o menos hacia dónde van los bosses y tal. Pero pasando de eso olímpicamente, investigando, tío, de repente, claro, cuando descubro que el mapa tiene capas, o sea, cuando se descubre que de repente encuentras un sitio en el que empiezas a bajar y descubres toda la parte baja del mapa, ¿no? La zona subterránea y demás. O sea, mi sensación, se me ponen los pelos de punta al pensarlo. O sea, fue de decir, hostia puta, esto es brutal. Y lo primero que pensé es o sea, no tengo que avanzar, tengo que esperarme a José porque yo quiero ver su reacción. O sea, esa sensación, yo en pocos juegos la he tenido. O sea, y es un poco el tema que decías tú de no te spoilees, no mires nada. Yo no tenía ni puñetera idea que el mapa lo habían partido de esa manera. O sea, la verticalidad ya del juego está por sí, ¿no? Pero es que encima el mapa tiene capas también. O sea, dices que tenemos un mundo subterráneo, que es tochísimo. Y yo cuando bajé me quedé alucinado. Ahí sí que dije, hostia, esto es grande de verdad, ¿no? Y ya te digo, bueno, sí, eso fue uno de los momentazos, yo creo, cumbres del juego. Y eran después de haber estado ya pues unas cuantas horas largas sin haber derrotado ni siquiera al primer jefe y encontrarte esto y era como, madre de Dios, lo que nos espera, ¿no? Sí, que fue una impresión de decir, llegas está en el bosque neblinoso, ¿no? Llegas al bosque neblinoso y ves que hay la plataforma esa que empieza a bajar. Claro, pero es que además, exacto, es que esa sensación de decir, ¿esto que hay aquí qué es? Me voy a meter, y es lo que dices, y bajas y digo, ¿pero dónde cojones voy? O sea... Claro, es que es lo que te decía, ¿ves? Esa impresión, eso tú lo ves en un vídeo y sabes que hay un sitio en el que se baja y te das cuenta de que entonces hay un mundo subterráneo igual de grande que el de arriba, que dices tú no puede ser. Encontrarte eso por primera vez, eso es algo que no lo vas a conseguir nunca. Es algo que se descubre así de esta manera. Entonces yo por eso quería disfrutar el juego, digo, no quiero ver vídeos, no quiero ver
nada. Mapas, no quiero ver guías, nada. Que luego pasa una cosa muy curiosa, porque sí que es cierto que con todos los Souls y demás, pues hay ciertos youtubers que hemos ido siguiendo. Yo, por ejemplo, siempre me ha hecho mucha gracia el Power Bazinga y gente así, ¿no? Y claro, les pasaba una cosa con este juego, sobre todo a la gente esta que hace contenido para YouTube, la necesidad de sacar vídeos, ¿no? Y de un poco completar el juego lo antes posible. Y nos pasaba algo que no queríamos ver nada, pero bueno, yo algún vídeo veía del Power Bazinga y demás y decía, hostia, este tío no está disfrutando el juego. O sea, yo creo que los youtubers lo han tenido muy jodido en ese sentido. Además, dicho por algunos que luego lo he estado viendo, ¿no? Con Acre y esta gente, ¿no? Que luego se curran esos vídeos de lore y demás. No es un juego o sea, es un juego que disfruta más el usuario que la gente que lanza contenido del mismo, ¿no? Porque tienen esa necesidad de enseñarte cosas y adelantarte a ti. Es una putada para ellos. De hecho, hoy escuché una entrevista que le hicieron al Power Bazinga y lo decía. O sea, para mí ha sido una putada porque no he disfrutado el juego. Mi primera partida no he disfrutado el juego. Y es que es un juego que es para jugarlo pausado. O sea, es que es precisamente eso, ¿no? Tener ninguna prisa, ninguna obsesión, ni de subir nivel, ni de... Que luego hay sus triquiñuelas y yo utilicé alguna triquiñuela para subir un pelín más de nivel, que luego al final, comprobado por ti, porque no hiciste nada de eso, el juego simplemente con la exploración ya te da todas las posibilidades de chetarte al máximo sin necesidad de hacer ningún truco, ninguna triquiñuela. Pero, hostia, es que es esa sensación de decir, no hay prisa. Sí, además, es que eso mismo se vio reflejado, por ejemplo, en el análisis que hizo Alex Pascual, que tardó muchísimo en traer análisis y era por eso, porque él decía, es que no quiero estropearme la experiencia. Y él, claro, él iba jugando y jugando, pero tampoco quería jugar demasiado rápido. Yo creo que con la necesidad, ¿no? de que tuviera que hacer ese análisis. Y un poco es lo que tú decías, es decir, no lo llegaban a disfrutar. Él sí lo disfrutó porque lo hizo bien, pero es que no importa que el análisis llegue un poco tarde. Es que realmente, es que este juego, para jugarlo tranquilamente y disfrutarlo al 100%, es decir, esas 100 horas no te las quita nadie. No te las quita nadie. Para nada. Y luego, bueno, luego con las segundas partidas puedes hacer ya todo lo que quieras, ¿no? Que es muchas veces esos vídeos de YouTube te sirven, ¿no? Pues hacerte un mago OP o no sé qué y te vas directo a donde están las cosas y ya puedes jugar a chetear el juego un poco, ¿no? A conseguir más poder, más nivel y tal. Pero la primera partida es una partida en la cual no tienes que tener prisa absolutamente de nada. O sea, como opinión y consejo que os damos al que no lo haya jugado. Porque es que es el mayor disfrute del juego se encuentra ahí. Se encuentra en perderte, en ir andando, en de repente decir, coño, ¿eso que hay ahí qué es? Y acercarte, descubrir que hay unos monumentos que te marcan grutas secretas, que cuando descubres eso dices, coño. O sea, todas esas cosas para mí son maravillosas. O sea, olvidarte de lo que es un mapeado clásico de mundo abierto, marca Ubisoft, ¿sabes? Que tienes todas los iconitos que van descubriéndote y vas como dirigido, olvidarte totalmente de eso y ir descubriendo el mapa poco a poco. O sea, para mí eso ha sido una gozada y no pensaba que me iba a gustar tanto, fíjate lo que te digo. Pues sí. Bueno, vamos a empezar por donde tú personajes. Comentando. O sea, que el inicio ya tienes una serie de personajes a escoger. Exacto. Bueno, tenemos ese arranque, ¿no? Con ese tráiler, bueno, esa intro tan... No, miento, empezamos con el personaje antes de lo que es las imágenes, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros, la verdad es que como jugadores clásicos ya de los Souls, yo por lo menos, y bueno, José también, nos fuimos a lo que sabíamos que queríamos hacer, que era un personaje a fuerza y aguante, un clásico con escudo y a melea, a cuerpo a cuerpo. Entonces la mejor opción era, si no recuerdo mal, porque ahora mismo sabes que era el vagabundo, ¿no? Era correcto. Sí, porque a ver, sí que es verdad que luego decíamos, ostras, que sentimos que no estamos disfrutando del todo un poco las magias, de magias y demás. Pero es que yo realmente disfruto estos juegos cuando yo me pongo ahí frente a un enemigo ahí cuerpo a cuerpo y empezamos ahí a tener esa lucha técnica, ¿no? De yo te doy, tú me das, yo te esquivo. Sí. El luchar a distancia es algo que luego me gusta, porque me gusta comprobarlo y echarme una partida. Pero de primera, para mí mi personaje es el vagabundo en este caso. Había otro personaje que me gustaba mucho, ¿no? Como era el samurái. El samurái, exacto. Que dijimos que el samurái también era una opción muy buena también para
para destreza sí, para llevar la destreza y seguir luchando de la misma manera. Y otro personaje que también me gustaba mucho es el que llevaba las armas a 2 manos, que no recuerdo ahora mismo si era un guerrero o ¿cómo se llamaba? Sí, Yo creo que era un guerrero. Sí. Porque estaba el héroe también y luego había por ahí un bandido y estaba el confesor y luego estaba es que con o sea, hay una cosa que comparto con Dark Souls, con todos los Souls en general, y es que yo creo que bueno, Miyazaki va por ahí mucho y se ha dicho y se ha hablado y hay vídeos sobre ello, ¿no? Esa relación que tiene directa con el manga de Berserk, que para mí es uno de los mejores mangas que han habido y habrán nunca. Entonces mi obsesión siempre que juego en Dark Souls es hacerme un Guts, o sea, es hacerme el personaje de Berserk. El ultraespadón, que además lo tienes muy parecido en el juego, entonces es eso, es el cuerpo a cuerpo, el vitalidad y fuerza. Pero bueno, lo que decíamos, luego tienes una serie de variedades que yo, por ejemplo, además de ese personaje principal, que ya os adelanto lo tengo por aquí apuntado. O sea, mi partida finalizó con 139 horas y un nivel de 180. O sea, llegar a alcanzar ese nivel, ¿no? Esa potencia física, ¿no? Que al final es lo que dices tú, es la lucha cuerpo a cuerpo. Además de ese personaje, luego he probado 2 más, que ha sido el samurái, por el tema de la destreza, que es una variación, realmente es una variación muy parecida a la que optamos, solamente que con armas de destreza. Y luego estaba ya el introducir el tema magia, el tema arcano, el tema fe, ¿no? Y me hice un personaje también de magia. No magia pura, pero sí una especie de híbrido para ver las posibilidades. En definitiva, la amalgama que puedes hacer con el juego es una verdadera pasada. O sea, yo qué sé, las posibilidades de builds distintas es maravilloso. Y teníamos esa sensación conforme avanzábamos de decir, joder, nos estamos perdiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando magias, porque las invocaciones empezamos utilizando una y acabamos utilizando la famosa gota mimética esta. Y tampoco chetábamos el arma en exceso ni utilizábamos grandes artificios, ¿no? Que tenías esa sensación de esas posibilidades que te ofrece el juego como que las estamos desperdiciando. Pero para mí la esencia pura del juego estaba ahí, porque es como jugar todos los juegos. Y yo la verdad es que no me arrepiento en absoluto, o sea, lo he disfrutado muchísimo. No sé si será más difícil o menos difícil, pero el cuerpo a cuerpo es lo que mola. Sí, eso, claro, a cada jugador le va a llenar una cosa u otra. A nosotros el cuerpo a cuerpo nos llenaba y nos molaba y es que elegir un personaje u otro te da una visión diferente de cómo afrontar cada partida, y porque hay enemigos que están pensados para que luchando a distancia sean más sencillos, pero hay otros que a distancia no les hace tanto daño, y entonces era un poco ahí el descubrir, ¿no? Cómo era la lucha, si la lucha a pie, si a caballo. Había enemigos que tenían sus debilidades, y lo que parecía así que a campo abierto a lo mejor podía ser más fácil con el caballo, pues luego veías que ese enemigo con el caballo no era lo más viable, ¿no? Bueno, y hay que decir que ya en minuto 1 de elección de personaje llegamos a mi primer escollo con el juego, que es el editor de personajes. Ahí comparto obsesión con Jaime, de reserva de mana, porque yo necesito un par de días para mi personaje. Gracias a Dios el juego enseguida te ofrece la posibilidad de modificar el aspecto y tú puedes dar fe que a lo largo del juego he tenido el pelo rubio, largo, corto, rizado, con barba, con menos barba, porque me obsesiona. Pero esa creación de personaje a mí me flipó. O sea, me pareció. Ya estaba ahí un poquito con el tema en el Dark Souls 3 parecía que le podías dar un poquitín más de forma. En el remake del Demons también le podías dar chicha, ¿no?, al tema, pero jolín, un juego de From Software en el cual ya la creación de personaje te proporciona tantas herramientas. Yo lo disfruté mogollón. Yo no sé cuántos personajes me hice hasta que arranqué, pero hostia, yo creo que personalmente es una de las cosas de los juegos RPG y de este estilo que más me gustan, tío, el editor de personajes. Es una obsesión que tengo. Sí, por suerte cada vez se lo van currando más, y la verdad es que yo también disfruté ahí viendo un montón de posibilidades y demás, y me hice también ahí una cara ahí de un personaje que me moló y me tiré ahí mi ratillo largo, pero yo enseguida pasé a la acción porque es que estaba deseoso y encima bueno, esa cinemática, ese inicio, sí, 100% From Software, rollo con del palo de qué cojones me estás hablando. Además, sí, con
con ese... Claro, yo lo veía y decía, hostia, es que esto es Dark Souls. O sea, realmente te están explicando así un poco por encima algo que parece que ya hayas visto. Luego te das cuenta a lo largo de la historia que tiene sus semejanzas, pero muchas diferencias. Pero esa intro marca From Software está ahí desde el inicio, ¿eh? Si no nos llegan a decir de un primer momento de que la historia la ha hecho George R.R. Martin, es decir, es que tú dices, no lo notas. No lo notas y esto es From Software 100%, Miyazaki. A día de hoy sigo teniendo dudas del grado de aportación del bueno de Martin para con la historia, la verdad, sinceramente, ¿eh? Pero es que es lo que dices tú, es sello 100% From Software. No sé si cuando trabajen con Sanderson, que es la idea, si se va a prestar a que se diluya tanto la supuesta historia que haya podido generar Martin para este juego, ¿no? Porque es un tío como más específico y demás. Entonces, supongo que se tendrá que amoldar a lo que quiera From Software, pero esa sensación de decir, sí, vale, has cogido un tío, yo no sé si por publicidad o porque realmente te ha aportado cosas. Creo que a lo mejor en la creación de personajes puede que el tío le metiera bastante de lo suyo, pero vamos, la historia es la que ha querido contar Miyazaki y de la manera que le gusta hacerlo. Sí, punto y pelota. Sí, se nota que la historia ha sido compartida y que yo creo que el mismo protagonismo que le hayan dado Martin se le ha dado Miyazaki porque ha hecho la historia a su estilo y al final, pues bueno, pues el otro pues, la habrá enriquecido un poco con el mundo, con los personajes y demás, pero este ha dicho, vale, tú dame esto que yo lo voy a mostrar de esta manera. Y un poco ha sido así, realmente. Pero es una historia que de primera lo que hace es que te va poniendo de una forma muy, muy introductoria qué es lo que ha pasado, ¿no? Un poquillo y que tú realmente dices, vale, ha pasado algo, pero todavía no sé lo que ha pasado, no sé nada. Sí, te salen una serie de personajes con unas ilustraciones muy chulas que luego lo piensas y dices, joder, a lo mejor me hubiera molado una cinemática. No, aquí tenemos casi concept art de los personajes porque salen muchas claves que cuando ya controlas el lore dices, joder, lo tenías todo ahí desde inicio. Y bueno, sales, pues eso, ¿no? Con esa incertidumbre de decir, vale, sabemos que es un mundo que se ha ido a la mierda, como es lo habitual, pero aquí hay mucha mandanga, o sea, hay mucho que recorrer, porque los personajes tienen una fuerza espectacular ya de inicio, ¿no? Te hablan de la noche de las cuchillas negras y todo esto, entonces estás como absorbiendo una cantidad de información que dices, bueno, a ver en qué momento consigo atar cabos, ¿no? Sí. Y bueno, ya una vez que nos da paso a esa cinemática y que nos sitúa, pues nos encontramos en un lugar que ya yo desde el primer momento dije, hostia, esto es el Elden Ring ya. Así que ya empiezas ahí con esa primera escena con su charquico de agua y a un lado a otro, ¿no? Y es que es un poco de decir, yo ya iba para un rincón, para otro, en la misma habitación, ¿eh? Sí. No, pero aparte es que conforme vamos hablando tengo puesto un gameplay cualquiera, ¿no? De un walking through de estos. Y esa primera sensación de repente ya cuando sale tu personaje de espaldas, ¿no? Esa visión clásica ya del juego. Joder, es que es como de ya estamos aquí, ya ni te digo nada en el momento en que abres la primera puerta, ¿no? Que ya estás, lo que dices tú, en la primera habitación que tienes ahí a lo lejos a la derecha una pequeña lucecita ya con un ítem, ya estás recorriéndolo todo, diciendo, hostia, es la primera habitación, pero yo tengo necesidad de ver qué hay aquí, que no sé qué. Incluso yo no sé si en algún momento le pegaría alguna pared para a ver si aparecía la primera pared secreta, pero sí, es esa sensación de decir, hostia, esto empieza, ¿no? De verdad. Sí, es algo que emociona mucho, ¿eh? Es decir, el decir, estoy en una habitación y de repente abres la puerta y te encuentras ahí ese lugar así grande que dices tú, ostras. Claro, yo ya empiezo a girar por un lado y digo, hay una puerta aquí, tiene pinta que se puede abrir. Luego sigue y me empiezo a recorrer todas las esquinas porque claro, es que el juego premia, ¿no? La exploración, es decir, siempre te va dando cositas interesantes y claro, y conforme vas avanzando y vas recorriendo, bajando esas escaleras y hablo de memoria, ¿eh? Y vas luego atravesando un poquito ese puente. Sí, pero aparte es que primero es la sensación esta porque estamos acostumbrados a los Dark Souls, ¿no? Pues con sus limitaciones gráficas. Y aunque veníamos de ver la maravilla que se hizo con el Demos, porque ese juego luce espectacular, ya de primeras, esta sensación previa a pasar ese primer puente colgante,
con el viento. Yo es que como lo estoy viendo me estoy acordando perfectamente. Hay viento, hay partículas, hay cosas, hay... Joder, es que es como decir, hostia, por fin, ¿no? Por fin ese grado, ese plus que necesitaban a veces, que siempre hemos pensado, un plus más para estos juegos sería la leche, está ya ahí de inicio, ¿no? Entonces la emoción a mí en ese momento fue de, ¡buah! O sea, esto va a ser brutal. Sí, no es que fue así. Es decir, yo, es que ya digo, tardé un poco en salir de ese primer lugar y bueno, es que te deja una sensación de, bueno, ya de exploración desde el primer momento, ¿vale? Y bueno, y es un poquito el decir, estoy aquí y bueno, y el primer reto, o sea, cuando sale el bicharraco, que tú sabes perfectamente que es el típico bicho que estaba hecho para que te maten, pero aún así dices, hostia, a ver hasta dónde llego, a ver si lo consigo. Sí. Claro, es decir, al principio intenta ahí un poco pues analizarlo y ver esa un poco esos momentos que tiene y la verdad es que sí que te mata porque está hecho para matarte, pero de primera, yo me acuerdo que dije, digo, no lo voy a matar porque imposible. Porque cada vez que le daba le quitaba una minucia y él luego cuando me pegó el primer zarpazo, ostras, dije, bueno, pues ya está. Que ahí ya tenemos el primer contacto con lo que van a ser los NPC un poquitín principales del juego, ¿no? Porque si no recuerdo mal, después de eso apareces ya en la caverna, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exacto, apareces ya en la caverna tutorial, que recordemos que, bueno, mucha gente se lo saltó el tutorial porque no había indicación ninguna y con las actualizaciones ya se quedaba mejor señalada la cosa, ¿no? Y la verdad es que yo el tutorial sí que lo hice y ya tienes esa sensación de ver que hay algo que es conocido, que te suena todo, pero que a la vez tienes dinámicas nuevas, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Sí, yo llegué a ese punto y dije, ostras, hay un señor aquí sentado en una silla que te dice hablar y te dice, si no recuerdo mal, el conocimiento está por ahí, claro, y yo miro para abajo y digo, hostia, esto ya, digo, la segunda muerte realmente. Está aquí. Sí, exacto. Porque lo veías muy alto. Y claro, cuando te tiras te das cuenta, ostras, que no hace tanto daño la caída. Exacto, eso es una de las cosas que te sorprende muchísimo, que dices, hostia, que me están dejando... Ya de primera es lo de saltar y es algo que dices, hostia, pero ya de repente cuando ves que las caídas no son tan mortales, dices, bueno, esto quiere decir que aquí vamos a tener plataformeo y de hecho hay momentos en los que hay plataformeo puro y duro que dices, hostia, cómo mola. Sí, entonces bueno, ahí tienes un largo recorrido que vas recogiendo una serie de materiales, vas viendo los típicos mensajes de pulsa este botón y hace este ataque, esto otro, ¿vale? El sigilo famoso de Sekiro. Probablemente dentro de las dinámicas que ha ido recopilando, nos hemos encontrado varias. Hay, por ejemplo, una de las runas, no recuerdo ahora cuál es, creo que es la de Malena o Malenia. Tengo que revisar bien los nombres porque al final se me olvidará. No diré Malenia, ¿verdad? Se me olvidará o los diré mal. Pero bueno, una de las runas produce el efecto Bloodborne, ese efecto en el cual si a ti te quitaban vida, tú al dar recuperabas. Entonces vemos cómo va cogiendo cosas de todos esos juegos. Posiblemente del Sekiro es la que menos coja, porque sí que tenemos el sigilo, pero es un sigilo que, bueno, en un principio sí que lo utilizas mucho, pero conforme avanza el juego ya no es tan necesario. Yo creo que es un acierto, porque si hubiéramos empezado a hablar de contras y esas dinámicas que tenía el Sekiro para este juego, a lo mejor no hubiera funcionado tanto. Pero sí que vemos cómo ha ido intentando coger y rascar lo que más le interesaba. Nos mete una dinámica nueva, aparte del parrilla clásico, que es esa protección con el escudo, que luego devuelve el golpe en un momento dado. Entonces, sí que es cierto, y si quieres lo podemos hablar así un poco de inicio, que posiblemente... no es que sea el juego más fácil, porque no es el juego más fácil de From Software, creo que con diferencia el más fácil es el Demon's Souls, pero sí que es el más accesible para cualquier tipo de jugador, porque hay suficientes espacios a lo largo de todo el mapeado como para no tener que tener unos enfrentamientos directos si no quieres. Tienes esa posibilidad constante de subir nivel si te enganchas con un jefe. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el más agradecido para la gente que se enfrenta por primera vez a un Souls. No sé si te parece... Sí, yo veo un juego totalmente viable para aquellos jugadores que dicen, oye, nunca he jugado a un Souls, ¿me recomendáis que juegue este primero? Sí, es totalmente viable la opción de que puedas jugar primero a Elden Ring como tu primer Soul
porque es que el juego está pensado para el más exigente y para el más principiante, ¿no? Y el juego, pues eso, te premia un poco con el tema de, bueno, todas las habilidades nuevas que estamos comentando, el contragolpe, te permite, luego ya hablaremos un poco más de las cenizas y demás, ¿no? Pero conforme íbamos avanzando por esa gruta, yo recuerdo, digo, mira, esto era un poco para coger el timing, porque recuerdo que íbamos calentando previamente, de vamos a jugarnos un Dark Souls 3, vamos a jugarnos un Bloodborne, pero... Sí, bueno, es verdad que hay que recordarlo que aquí el Menda y yo nos pegamos un Demons, un Dark Souls 3 y un Bloodborne previo a esto, o sea que veníamos ya con... Habíamos echado mano, ¿eh? Sí. Pero aún así, es que dice, bueno, el timing es nuevo porque, claro, estaba viendo el juego y decíamos, ostras, que se ve bonito, ¿no? Es decir, no, a lo mejor no es un juego de ultísima generación en cuanto a gráficos, porque lo comparas con el Horizon y dices tú, hostia, qué graficazos, ¿no? Pero y dice, vale, no deslumbra tanto, pero es que se veía muy guay, se veía muy bien. A mí me pareció muy chulo la estética. Y yo ya con eso ya flipaba. Decir, y sobre todo es esa sensación que tienes, como todos los juegos de Dark Souls, al final se vence ese miedo, ¿no? Pero esa letalidad que tienes ante cualquier enemigo, ¿no? Es decir, es que me puede curtir el lomo cualquiera, ¿no? Hasta que no empiezas a avanzar un poquito y vas cogiendo confianza. Yo recuerdo en este tutorial que iba diciendo, joder, es un tutorial, aquí no creo que me vayan a matar. No sé si me llegaría a matar a alguien, pero esa sensación de decir, hostia, voy con pies de plomo, ante todo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace que el juego se disfrute tanto, ¿no? Ese miedo que, bueno, no hay que tener miedo, hay que ir con aplomo, ¿no? Pero esa sensación de dificultad es lo que lo hace grande también. Sí, es que es para mí los únicos juegos que realmente me han tenido así, como se suele decir vulgarmente, con el culo apretado. Sí, además de verdad. ¿Vale? Te tiene con el culo apretado porque dices tú, es que, claro, vuelves en cada esquina, en cada rincón, y sabes que ahí está la muerte, ¿no? Y entonces el juego te va un poco obligando a ir jugando con esa concentración, que recuerdo que decíamos, es que termino de jugar una partida, tío, y salgo reventado. No, reventado. Y bueno, ya cuando entremos a analizar un poco los bosses, que la verdad es que estaría guay poder analizar todos y las tácticas y demás. Joder, esa sensación hay veces de acabar de pasarte un boss y tener el corazón a 1000. O sea, eso yo creo que es el único juego que consigue que me sienta así, ¿no? De decir, coño, es que noto hasta las pulsaciones en la cabeza. O sea, de la tensión máxima que tengo, ¿no? Yo tuve un problema con el control que tuve que devanarme los sesos y decir, ¿cómo coño lo hago? Porque el stick izquierdo es el que se utiliza para agacharte, ¿no? Y para ir en sigilo. ¿Qué pasa? Que yo me pongo tan nervioso que suelo apretar tanto el mando que en mitad de las peleas más así importantes pues le daba al botón y se me agachaba el personaje y bueno, y era una jodienda. Entonces tuve que estar dándole vueltas a cómo lo hacía. Al final conseguí meter ese stick izquierdo en una de las crucetas. Bueno, me las tuve que apañar porque decía, es que no, me va a joder la experiencia totalmente. O sea que si eres un tío nervioso como yo con el mando, ojito cómo te configuras, ¿eh? Yo ya te digo que tuve que darle vueltas al tema, ¿eh? Sí, eso depende de cada jugador, ¿no? Es decir, hay algunos que presionan mucho más el stick izquierdo y yo la verdad no lo cambié, me manejé bien, pero a mí me flipó mucho, ¿no? El decir, ostras, tengo aquí un montón de arbustos y te va enseñando la dinámica de cómo ir en sigilo y cómo agacharte y demás. Sabes que en algún momento eso se tiene que usar, ¿no? Y no es que digas tú, bueno, pues hay que enfrentarse, echarle cara, ¿no? Es que hay momentos que requiere, bueno, ¿quieres jugar en sigilo? Juega en sigilo. ¿Quieres jugar...? No, y aparte que luego hay cenizas de guerra y hay invocaciones y cosas que puedes utilizar para hacerte un perfecto asesino. O sea, de estas hay una armadura, de hecho, que tú cuando ruedas y rozas a la gente le afectas, o la típica de que desapareces en ese momento. O sea, que te da muchísimas posibilidades si quieres hacerlo en plan sigilo también. Sí. Y ya cuando llegamos al final de la gruta y te encuentras con ese primer jefe que dices, ostras, ya aquí. Y a mí me dejó flipado. Recuerdo que era el soldado de Godric, si no recuerdo mal. Sí. Que llevaba un espadón, ¿no? Sí. Que claro, la barra esa, claro, te dice, practica el contragolpe, ¿no? Y paras con el escudo y le das así y ves que le quitas toda la barra de energía. Sí. Y yo dije, ¡guau, macho! Digo,
Y aquí pedazo de golpe. Tú fíjate que yo, a pesar de que siempre he hecho de fuerza y estamina y demás, el uso del... has sido más siempre de uso de escudo. Yo, el escudo ha habido momentos en los que buscaba más con la estamina y la carga el pesar poco y poder llevar buenas armaduras y acababa siempre haciendo los esquives típicos de rodar y demás. Pero hostia, es que con esa dinámica, con el escudo, que lo puedes hacer también con la espada, ¿no? El devolver el golpe... Joder, me ha sido súper útil y cara al final del juego, los últimos, los antepenúltimos bosses, me ha servido mogollón. O sea, una táctica pura y dura de resistencia. O sea, de tener, cuando ya conseguimos la losa famosa, el escudo este que es impenetrable, de estar ahí aguantando carros y carretas, haciéndoles las contras con el escudo. O sea, vamos, o sea, súper útil el escudo en este juego. Sí, a mí me gusta mucho usar el escudo cuando hay que hacerlo, me lo pongo en la espalda y voy con el arma a 2 manos, pero es que es verdad, es que hay momentos en los que tienes que ver un poco qué te conviene más, y bueno, ya una vez que sales de ese combate, ves que vuelves otra vez a la zona de donde estaba ese señor que sentado, que te decía, por aquí se va al tutorial, pues abres esa puerta, ¿no? Pero, y atención, o sea, aquí ya empezamos porque abres esa puerta, que ya es ese subidón, ¿no? De que ya es un clásico, ¿no? Es casi como el salto de Assassin's Creed, ¿no? Es abrir la puerta, esa animación que yo, cuando veíamos los trailers, decía, es que es más de lo mismo. Da igual, o sea, es que qué tontería dije, porque es que es pelos de punta. Pero ya te encuentras una zona, macho, que dices, hostia, aquí ya tengo que volver. Ves una bruma, ves un cacharrito donde hay que meter una llave, dices, joder, si no he salido ni siquiera al mundo y ya tengo aquí una posibilidad para volver, que ya te haces tu primera anotación y dices, madre de Dios, ¿empezamos ya así? O sea, es que es brutal. Sí. Además, es que es eso, ¿no? Que podías entrar ahí si cogías sabiamente uno de los objetos de inicio, ¿no? Pero bueno, mejor no haber entrado ahí en el primer momento porque, vamos, sabes que hubiera sido frustrante. Pero bueno, llegamos a ese momento verdaderamente mágico. Yo creo que lo voy a recordar toda la vida. O sea, hay cosas que te quedas con muchos juegos, el Metal Gear, el enfrentamiento con Sniper Wolf. Hay cosas, esas cosas que se te quedan grabadas. Pero ese primer momento de abrir la puerta y llegar al Necrolimbo y ver todo lo que abarca, o sea, que luego, bueno, ahora lo analizamos, ¿no? Porque ese famoso análisis que se ha hecho a ese primer fotograma, ¿no? En el cual es un diseño de cojonudo, de pantalla y de pues eso, a primera vista ver hacia dónde tienes que ir. Pero esa sensación, tío, yo de verdad fue de madre del amor hermoso lo que nos espera, ¿eh? Sí, es decir, es eso, es la presentación del mundo, de decir, estas son las tierras intermedias. O sea, es que está... Yo recuerdo que cuando pasé la imagen de esa imagen, de esa vista, ¿no? Y decía, esto es de obligado punto el decir, esto tienes que enseñarlo en cualquier clase de diseño de juego. Es la primera vista. Eso es. Claro. Te dejo directamente que un poco rememores esa imagen a nivel pues de lo que tú puedas enseñar a tus alumnos, porque es que realmente si ya tienes esa impresión subconsciente de un tío que no como tú, que sabe de esto y enseña de esto, pero si ya como jugador lo primero que te llena lo primero que te llega es decir, tengo una imagen en la que de repente estoy viendo a lo lejos un castillo que me da la sensación de que hay que ir por ahí, pero un punto intermedio en el cual hay una iglesia. Eso debe ser importante. Luego de repente a la derecha ves a una primera amenaza. O sea, es como de repente una cantidad de información que como jugador dices, hostia, no sé lo que tengo que hacer, pero sí que sé por dónde quiero empezar, ¿no? Es como, hostia, ¿sabes? Es increíble. Sí. O sea, sale y una vez que echas un vistazo así a lo lejos y ahí de un lado para otro ir viendo un poco en lo que es ese mundo, o sea, es que ya se respira una sensación de decir, ¡buah! Lo que voy a disfrutar aquí, porque claro, ya de repente tienes delante iba a decir la primera hoguera, que aquí son las gracias, ¿no? Sí. A mí me ha costado quedarme con el término gracia, porque han sido hogueras hasta que llevábamos tropecientas horas, ¿eh? Sí, o sea, dice, ahí tengo el primer objetivo, ¿no? Es decir, sentarme en la hoguera. De repente ves que enfrente tienes un NPC ya, que te va un poco contando qué te vas a encontrar aquí. Y te va hablando un poco diciendo,
hombre, si no tienes una doncella, tal, ¿no? Es decir, te va diciendo, ostras, necesitas una doncella. Y claro, y de repente, por lo que tú dices, ves un castillo así a lo lejos, ¿no? Y dices tú, ¡buah! Lo que voy a disfrutar ahí. Luego ves ahí delante también bueno, sabes que es una iglesia, ¿no? Es decir, pero ves un monumento en el que dices, bueno, primera zona de visita. Voy para allá, exacto, es lo primero que voy a meterme. Luego hay muchos elementos que en ese momento no te das cuenta, pero junto a ese NPC tienes un crucificado, es decir, tienes un señor que está ahí crucificado. Que eso es una investigación que tenemos todavía en movimiento y a lo largo del especial a ver si podemos desgranar el porqué, ¿eh? Pero es que son cositas que vamos a ir anotando, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, y ves tanta información, así tampoco claro, ves a ese primer caballero ahí tocho que dices tú, bueno, aquí primer reto, ¿no? Que de repente digo, voy a esquivarlo. Pero claro, y luego sales y vas mirando así para atrás y dices, ostras, del edificio que he salido, voy a rodearlo. Y claro, y te asomas así por un lateral y ves el pedazo acantilado que hay y ves ese mar. Y al mismo tiempo hay esas águilas, ¿no? Y esos pajarillos ahí alrededor. Y que le va dando la vuelta y ya de repente te anda, voy cogiendo aquí un montón de materiales y de objetos. Es decir, esa sensación es de decir, ahí fue cuando dije, bueno, lo que voy a disfrutar del juego, no tengo prisa ninguna en llegar al castillo aquel. Digo, mira todo lo que tengo para recorrer. Exacto. Además, yo recuerdo que creo que llegaste tú antes al primer comerciante ¿no? El Papá Noel primero. Sí. Que me dijiste, lo primero que tienes que hacer, la antorcha, importantísimo, ¿no? Y yo pensé, o sea, sí, pero bueno, no sé, vale, la voy a pillar. Y efectivamente, de lo primero que encontré fue una de las grutas, porque te encuentras conforme avanzas. Evidentemente, yo me acerqué por curiosidad al primer mostrenco, a que va a caballo, y dices, bueno, aquí ni me acerco, pero ya tienes un mini jefe de inicio que dices, me cago en 10, directamente me pones esto aquí. Pero bueno, encontré la primera estatua que te señala una catacumba, que imagínate, para mí eso fue decir, me cago en la leche, que esto me está indicando un sitio, y de repente encontrar la primera caverna y efectivamente decir, hostia, qué razón tenías con la antorcha, porque si te metes por primera vez sin tener una antorcha es como que dices, no puedo hacer nada. Entonces ese clic de supervivencia, decir, me tengo que enfrentar a cosas y esto me va a ser muy útil, hostia, hasta ahí ya desde el inicio, ¿no? Decir, pues que voy a necesitar una antorcha, es evidente. Sí, además es que lo primero que también este comerciante te recomienda es que le compres su kit de creación, ¿no? Para ir creando objetos y demás. Y bueno, este primer mercader, que se llama Kale o Kale, no sé cómo pronunciarlo, es el que ya te va orientando un poco en el juego, ¿no? Y te va diciendo, pues vale, pues este es el kit que necesitas. Y lo de la antorcha es brutal, porque de primeras tú piensas, bueno, para ir una antorcha, ¿no? Pero es que es tremendo, ¿eh? Cuando te metes en una cueva y ves que alumbras con la antorcha, pero cuando la levantas, pulsa el botón L1 para levantar, y ves que intensifica esa iluminación yo es que son esas cosas que lo he dicho muchas veces. A mí esas tonterías, esos detalles, ese desenvainar la espada o tenerla hacia un lado, esos movimientos, esos detalles, tío, para mí hacen los juegos muy grandes. Entonces el hecho de que, vale, tú saques la antorcha y efectivamente alumbras, pero si la levantas, alumbras más, hostia, para mí eso era de, ¡buah! O sea, ya me tiene ganado totalmente el juego, ¿no? Esa sensación además de juego rolero, ¿no? De meterte de repente, que luego sí que es cierto, pues que vas pillándole un poco las dinámicas y vas viendo pues que depende del tipo de cueva, pues se va repitiendo de cierta manera. Luego tendremos las catacumbas, las minas, ¿no? Y ves que todo eso se va repitiendo a lo largo de todo el mapeado. Pero aún así, cada momento en el cual te encontrabas una gruta, cada momento en el que te metías, para mí era como yo qué sé, tío, como, hostia, lo que hay aquí, ¿sabes? O sea, no me lo puedo creer. Y es que eso ha sido constante en todo momento. Sí, ha sido cada descubrimiento, cada rincón, cada punto que te impresionaba, es decir, el encontrarte una serie de enemigos, luego de repente, claro, conforme vas avanzando, vas así, haciendo así un círculo, ¿no? Girando para ir rodeando un poquito toda esa primera zona inicial. Y claro, y vas descubriendo diferentes asentamientos, enemigos, algo que ya te vas flipando, ¿no? Es decir, son tantas cosas que yo es que decía, ostras,
que no sé por dónde ir, pero el mapa, tío, imagino que también te habrá pasado lo mismo, pero mira que en un mundo abierto, en un juego de mundo abierto, te encuentras con un mapa y cuando te dice que tengas que ir para un sitio, para otro, para una misión, un objetivo, yo realmente me suelo perder bastante en esos mapas. No me ubico, es decir, no digo, no sé cuál es el camino, tengo que ver ese mapa, ¿no? Esa línea que te va recorriendo con pasitos. Sin embargo, aquí yo veía el mapa y sabía perfectamente que a la derecha tenía tal zona, al frente estaba en tal sitio, sabía que estaba en tal lugar y digo, no, tengo que volver a la iglesia, y sabía por dónde ir en todo momento. Sí, sí. Y el diseño del mapa está hecho de manera que no tienes que ver nada, simplemente sabías dónde tenías que ir. Exacto, pero es porque el juego mismo te invita a memorizar el terreno en el que estás. O sea, tienes ese primer instinto de voy a sacar el mapa, y de repente cuando te das cuenta que el mapa está en blanco, que solo tienes marcado los 2 primeros puntos donde has pasado, que el juego te fuerza a encontrar ese mapa a lo largo del recorrido para que se te abra, por así decirlo, el mapa en sí. Hostia, tienes esa sensación de decir, bueno, es que aquí no tengo una dirección clara. Es decir, tengo que ser yo a ojo vista el que, pues eso, absorba lo que hay a mi alrededor para orientarme. Y lo consigue, porque es lo que dices tú. Hay veces que hay muchos juegos en los cuales al final no te fijas en lo que tienes alrededor, simplemente ves un punto marcado en el mapa y vas directo a él y no te importa todo lo que sucede a tu alrededor. Pero en este juego sí, o sea, y eso es lo que lo hace tan especial, ¿no? Es decir, lo que dices tú, cuando empezamos a descubrir Necrolimbo, ya tienes una visión completa de lo que tienes a tu alrededor. Sabes que por la derecha te puedes ir a los acantilados, a la izquierda, a la derecha te puedes ir a la zona donde luego aparecerá el primer dragón, que también momentazo. A la izquierda tienes los acantilados, si te vas recto ves que el castillo está ahí, el velo tormentoso. Entonces, joder, tienes una conciencia del mapeado que cuando vas avanzando, aunque ya se te va abriendo y demás, es que te lo has recorrido realmente y tienes conocimiento pleno de dónde has estado. Y eso yo creo que en muchos juegos de mundo abierto no sucede. Porque a lo mejor la ambientación, la geografía del sitio pues son más parecidos. Tú vas más directamente a donde te marque la misión secundaria de turno o la tarea que tengas que hacer y te olvidas un poco de lo que hay a tu alrededor. La grandeza del Elden Ring es que te invita a conocer lo que tienes alrededor y lo disfrutas, que es lo que yo más pensaba que no me iba a suceder, de disfrutar eso precisamente, el andar por el campo, por así decirlo, prácticamente. Sí. Además, esa fue, yo creo que la sensación que ha tenido todo jugador, porque yo estaba viendo, una vez ya que te pasa el juego y ya has recorrido todas las zonas iniciales, pues a mí me gusta ver también un poquito, digo, voy a ver este youtuber o otro usuario a ver cómo ha empezado el juego, cómo lo ha hecho, además si se ha ido por el mismo sitio que yo, si lo ha hecho de una manera distinta, si me he dejado algo atrás o algo. Entonces, claro, me iba dando cuenta de que todos iban flipando y decía, ostras, te encuentras aquí en la iglesia, te das cuenta que en la iglesia tienes el mercader, ¿no? Luego sales de la iglesia y sigues para adelante, y entonces ya tienes las primeras zonas en las que te encuentras los primeros enemigos y vas practicando un poquito ahí. Si quieres sigilo, si quieres ir cuerpo cara a cara, pues cuerpo cara a cara, y de repente pues ahí ya adelante ya tienes tu primera cueva ahí enfrente, y entonces cuando ves que está todo oscuro, yo dije, ostras, que no es una leche. Y entonces claro, de los ítems que vi que el mercader te vendía, tiro para atrás, entonces claro, y tú fíjate que no había hecho más que llegar ahí, ya sabía llegar a la zona de la iglesia, con mucho cuidado iba mirando así, digo, a ver dónde está el caballero, que no me vea. Entonces entraba a la iglesia ya agachadico para que no me viera, le compré la hoguera, tira para atrás y vete a la cueva, y entonces ves que después con la antorcha avanzas un ratillo y digo, hombre, aquí tengo la primera hoguera, pum, y entonces de repente lo dejé ahí, dije, no voy a avanzar, ahí me quedo. Porque vi que había unos lobos y demás, dije, marcha atrás. Entonces, claro, ya sigues y vas un poco recorriendo toda esa zona y ya te encuentras el primer asentamiento, y ya tienes ahí un poco la primera zona en la que dices, venga, a ver cómo afronto esto sin hacer mucho ruido, sin que vengan todos de golpe. Ya te das cuenta que hay gente, una serie de enemigos que van ahí haciendo como un recorrido de un lado a otro. Los famosos con la trompetita, que es una gran sorpresa, muy agradable la primera vez. Dices, me cago en 10 que vienen todos a la vez.
Sí, cuando ves que toca la trompeta y llama la atención y todos salen a por ti, empiezas a salir corriendo y ya vas aprendiendo. Dices, vale, ya sé que primero me tengo que cargar a este. Y yo, para mí, en ese pequeño primer campamento, que luego tienes un enfrentamiento pues con un caballero así como más grandote y tal, que ya encuentras una pequeña gruta donde hay un primer ítem que encuentras, y luego en las carretas te encuentras el famoso mayal, que se utiliza para hacer ciertas cosas indebidas al principio, y luego, para mí, como buscador de mandobles y espadones, que te aparezca ahí de repente ese primer espadón, que además yo creo que es el que utilicé en el inicio del juego, para mí fue de hostia, ya está. Ya encima el juego ya de primeras, espadón, ¿no? Y fue como, ¡buah! Brutal. Ese momento para mí fue de ya estamos en harina, ¿no? Ya estamos metidos a tope. Yo es que lo flipé cuando vi en ese asentamiento. Digo, ostras, hay una zona que puede bajar esta escalera aquí al subterráneo. Y claro, y me encuentro ese primer cofre. Sí. Y claro, dije, hostia, qué guapo. Digo, están aquí. Digo, que claro que si no vas mirando para un sitio y para otro, claro, no te das cuenta que estás ahí. Claro, y la cantidad de cosas que a lo mejor... A ver, yo creo que a día de hoy hemos repelado bastante el juego, pero seguramente habrá cosas que hayamos pasado por alto, ¿eh? Yo estoy convencidísimo. Por lo menos yo. De hecho, bueno, otra de las cosas que a mí, en este primer inicio, antes de llegar a esa primera hoguera en la que ya te aparece el personaje de... No recordará el nombre, la chica Melina, eso es. Pues esa primera gruta que tú te dejas, que están los lobos, que de repente eres consciente de que cada gruta en la que te encuentres vas a encontrar un boss final. Sí. Que bueno, son bosses que hay de todos los tipos y hay veces que se han quejado mucho de que se repiten, pero bueno, pero el pensar, hostia, y que cada cosa que me encuentre va a tener este final así, hostia, para mí eso fue decir, madre de Dios, ¿cuántas habrán, no? Y por eso era, cada vez que aparecía una, era decir, qué guay, o sea, tengo ahí un recorrido en el cual al final me tengo que enfrentar a un boss. Eso para mí fue, pues eso, el darme cuenta realmente las horas que le íbamos a echar, ¿eh? Sí, además, ya es que es eso, ¿no? Ya llegado a ese punto, ya dices, bueno, ya tengo varias opciones. Tiro para la izquierda, tiro para la derecha, tiro para adelante un poquito, ¿no? Y ya ves esa entrada a esa zona del castillo que sabes que va a ir por ahí. Entonces sigues dando la vuelta al ruedo, al menos un poco lo que hice yo, y ya es lo que tú dices, ¿no? En cuanto te sientas en la tercera hoguera, es cuando te sale Melina y entonces te ofrece... te hace esa proposición, ¿no? Esa propuesta de decir, te voy a ayudar, pero si tú me llevas al pie del árbol. Y momentazo epiquísimo, o sea, bueno, epiquísimo no, importantísimo en el juego, que es cuando te da a Torrentera. Uh-huh. Y es que hay que hablar de Torrentera. O sea, yo creo que en el momento en que nos la dan, dices, bueno, vale, bien, pues nos va a servir para movernos por el mapa. Pero, amigo, yo no me esperaba para nada los enfrentamientos a caballo. Y para mí eso fue, de verdad, ese momento de decir, hostia, que me puedo enfrentar cual caballería, o sea, ¿sabes? O sea, para mí eso fue brutal y lo he utilizado muchísimo. O sea, es una cosa que en un primer momento, cuando tienes cuando ya tiras en lugar de hacia Velo Tormentoso, que bueno, yo creo que nos pasó igual, nos asomamos y dijimos, bueno, pues aquí te vas, vea para el boss. No hay prisa, vámonos a Necrolimbo, vamos a dar una vuelta y llegas a una zona que está el primer puente y aparecen esos caballeros a caballo. Sí. Joder, ese primer enfrentamiento que le empiezas a coger la dinámica de lucha con el caballo, para mí increíble, Al principio era jodido, ¿eh? El caballo no me adapto bien un poco a lo que es el combate a caballo, descubres que puedes golpear por la derecha, por la izquierda, que tienes el ataque fuerte, el ataque... Exacto, además es que los movimientos súper chulos, o sea, el hecho de cabalgar, tienes esa sensación plena, o sea, el hecho de llevar un espadón y lanzar el mandoble y ver cómo ese espadón roza el suelo y saltan chispas y... O sea, súper épico. O sea, a mí todo lo referido a Torrentera, incluso cómo te mueves con ella, los saltos que puedes hacer, a mí me ha parecido increíble. Nunca una montura, porque es algo que a lo mejor te puede parecer secundario, simplemente te va a ayudar a ir más rápido. Para mí nunca ha sido tan satisfactorio como en el bicho este, ¿eh? Sí, han sabido implementarlo bien, es decir, que el caballo es una mecánica importante, que no es solamente un medio de transporte para ir de un sitio a otro por zonas amplias y grandes. Es que es una experiencia decir, bueno, afronto el combate a caballo. Que yo lo siguiente que hice ahí fue decir, venga, como hay que convocarlo o invocarlo con un anillo, pues ya me puse los controles de manera que sea cómoda. Digo, invocarlo, que no me ocupara un espacio ahí Yo me lo puse en la bolsa, nada más empezar. Digo, la bolsa, porque estar ahí cambiando entre el anillo y
¿Y los Estus? Lo voy a seguir llamando los Estus. Sí, sí. Realmente sí. Pues claro, digo, no, esto me lo voy a poner aquí. Me lo puse ahí en la cruceta y bueno, me fue súper cómodo. Y entonces, claro, ya es lo que tú dices, ¿no? Ya vas por ese camino de adoquines, te vas encontrando esos grupos de enemigos hasta cuando ves venir esos dos pedazos de gigantes empujando ahí un carro. Un carro, correcto, sí, sí, sí. Que bueno, que ves detrás la retahíla de enemigos que lleva y tú ya es cuando ya lo disfrutas, pero vamos, ves ese enemigo ahí fuerte a caballo, luego el otro también con la trompeta, bueno. Eso es. Fue una flipada. Exacto, y luego de esas primeras horas, ¿no? Esa necesidad que teníamos de no avanzar, no irnos hacia el castillo de Velo Tormentoso, tienes ese momento tremendo, ¿no? Cuando llegas a la laguna esta grande y de repente te aparece un dragón. O sea, sí que es cierto que las dinámicas de los dragones luego son todas las mismas y cuando ya has vencido a uno, pues sabes cómo has de vencer al resto, pero ese primer dragón, ese primer reto, decir, o sea, esa llegada impresionante, decir, hostia, ya esto cómo lo hacemos, ¿no? El luchar con Torrentera y todo esto, o sea, eso para mí fue uno de los momentos también brutales, o sea, impresionantes. Eso es lo que se llama la charca de Agel, que lleva el mismo nombre del dragón. Y la verdad es que sí, es que te encuentras en una zona en la que bueno, ya te ponen en práctica, ¿no? Esa primera mecánica de luchar a caballo, porque el dragón está pensado para luchar a caballo. Y bueno, y es que es una lucha brutal, que te deja alguna satisfacción. Encima es que ves otra zona y enorme con esa charca que dices tú, ostras, qué guay. Sí, y bueno, y la primera millacicada, o bueno, sí, la primera putada que te marca aquí el amigo Miyazaki, porque hablaremos. Algún youtuber me he escuchado lo de, qué original, creo que fue a Dioscream, ¿no? Que decía, qué original, otra vez un susto, otra vez una trampa, tal, que. Coño, es que esto es Dark Souls, es así, ¿no? Y yo lo disfrutaba, cada vez que nos puteaban, lo disfrutaba. Pues ese cofre que de repente dices, hostia, que me sale una bruma y aparezco en una zona del mapa súper jodida, que luego me sirvió mucho y cuando lleguemos al primer boss fue una cuestión de cómo venzo a esto y se me ocurrió hacerlo de una manera determinada, pero bueno, te lleva hasta una mina súper alejada, que luego al salir de ella, que me costó un rato porque dije, bueno, aquí me matan, un nivel muy alto, encontré una primera invocación que me sirvió de mucho, que es un perro de estos que daba veneno, y que ya explicaremos cómo hice uso de él. Pero hostia, ya de primeras dices, me cago en Dios, pero qué cabrón, qué hijo de puta. O sea, de repente aparezco en el quinto coño y dices, ¿y ahora qué? O sea, encontrarte con que esa esencia de Dark Souls va a estar ahí también, que te va a buscar las trampas, que te va a buscar el putearte. Hostia, para mí eso también fue muy grande, ¿eh? Sí. Y yo, en esa charca, tío, cuando ves que tienes ahí una zona en la que se estrecha el camino y ves que puedes ir hacia adentro, es que cuando te encuentras los primeros esqueletos ahí, que ves que sigues adentrándote. Joder, tío, cuando te encuentras con ese NPC que sale ahí de rojo y luego ves que viene otro NPC en tu ayuda. Exacto. Y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, que flipada, ¿eh? Ahí no sabíamos si nos habían invadido, qué estaba pasando, ¿no? Claro, no sabes si era exactamente, si era un otro jugador o si era parte del juego. Sí. Que era brutal. Bueno, y luego, a los lados, o sea, ya estaban las minas ahí también. Exacto, las minas y bueno, el primer sorpresón gordo, porque tú sabías que iba a aparecer el amigo Parches en algún momento, pero de repente te lo encuentras y es como de, hostia puta, que aquí estás, ¿sabes? O sea, aquí estás, ¿cuánto me vas a putear? Y yo es algo increíble. Yo no sé cómo ese personaje en todas mis partidas a lo largo de todos los juegos ha sobrevivido, porque he tenido siempre unas ganas tan grandes de asesinarlo y nunca lo he asesinado. Pero bueno, hay teorías muy chulas acerca de él, de que es un vínculo directo entre todos los juegos y que, bueno, ahí hay un análisis del lore y de conspiraciones y historias que se monta la peña, que es muy curioso, un personaje muy significativo. Y, jolín, encontrarlo ahí es ese rollo de familiaridad, es decir, joder, ya estamos todos, ¿no? Sí. Y luego ahí en ese mismo... bueno, entre la charca y ese camino que te encuentras ese telescopio, ¿no? Que ves también mirando así desde lo alto, haces así una vista de toda la zona que puedes recorrer, y ahí es cuando dices, ostras, todo lo que hay aquí. O sea, yo todas esas tonterías, esos puntos de decir esto qué es y esto otro, a mí es que me dejaba flipado y yo decía, es que no me cansaba, me decía, ¡buah! Lo que voy a disfrutar de este juego, ¡buah! El tiempo que le voy a dedicar aquí. Entonces, claro,
Y todo esto, estamos hablando que han podido pasar perfectamente 3 horas. Sí, o sea, es exacto, es de juego, 3 horas del juego y lo que pasaríamos antes de llegar al primer boss, porque yo creo que le echaríamos 8 horas. O sea, nosotros el Necrolimbo nos lo limpiamos a conciencia, o sea, era esa necesidad imperiosa de verlo todo, de conseguirlo todo, de ver qué había por aquí, qué había por allá, y hasta ya en el último momento dijimos, bueno, vamos a avanzar, que es cuando ya empiezas a tener las grandes sorpresas de que de repente los mundos abiertos, cuando llegas a ciertas zonas, se convierten en mini Dark Souls. O sea, cuando llegas al castillo de Velo Tormentoso, y no nos vamos a meter todavía, pero de repente descubres que el juego se vuelve pasillero, se vuelve un Dark Souls de toda la vida, un clásico. Y eso también fue para mí decir, qué guay. O sea, además de toda esa amplitud, tengo lo que conozco y lo que disfruto, ¿no? Y eso para mí fue también, pues eso, un darte cuenta de que estaba toda la esencia de Miyazaki metida en un juego. O sea, todo, absolutamente todo, con nuevas dinámicas y con lo clásico. Sí. Además que es que tú mismo vas viendo un poco que en esas zonas que vas recorriendo. Es decir, luego íbamos un poco diferenciando. Mira, aquí en esta zona del Necrolimbo teníamos todas las cuevas. Es decir, claro, es que conforme íbamos haciendo ese recorrido que vamos mencionando, es decir, íbamos descubriendo cuevas y entonces, claro, como decíamos, ¿cómo vamos a ir ya directamente a por el boss? Paso de zona y me voy a dejar todo esto aquí, que no sé lo que hay. O sea, todas esas cuevas que ves que son cuevas naturales, ¿no? Que están todas oscuras. Sabes que en las cuevas tienes que sacar la antorcha para ir explorando. Es una de las características que tiene. Y luego el premio es eso, ¿no? Que al final de cada boss pues sueles tener armas, sueles tener armaduras y que te van premiando. Luego, bueno, en otras zonas veremos que también tenemos minas y tenemos también criptas, ¿vale? Eso es. Tienen sus características, ¿no? Es decir, las minas son pozos que están excavados por mineros y entonces pues materiales, claro, están a mucha profundidad. Bueno, exacto, muchísima profundidad y además conforme avanza el juego los retos son mayores. Pero mira, vamos a hacer, antes de hacer una pequeña pausa, una primera pausa, porque vamos a intentar, y ya lo vamos anunciando, ir intercalando estas charlas que estamos teniendo acerca del juego pausadas con algunos audios del lore, ¿no? Hemos intentado buscar dentro de todo lo que hay en YouTube el que más se adecua un poco a lo que nosotros pensamos del juego, y os vamos a ir ofreciendo pues un poco del lore, ¿no? Para que luego en algún momento de la charla pues podamos hablar un poquitín de la historia, ya habiéndoos también puesto en antecedentes, ¿no? A la gente que nos está escuchando. Pero antes de ponernos y hacer esa pausa, es importante hablar de ese momento en mesa redonda. O sea, de repente, aparte de que aparecerá Rani en un momento dado, en uno de los descansos, que es un personaje principal y muy importante, que de hecho en cuanto lo vimos, ambos dijimos, esta historia tiene que ser la buena. Y de hecho, hicimos una pequeña investigación y dijimos, es importante, hay que seguirla, porque hablaremos de esa manera de seguir las misiones secundarias, que no es demasiado fácil, es un poco complicado y te dejas cosas en el tintero. Pero ese primer momento, que yo creo que fue previo a ya meternos hacia Velo Tormentoso, de llegar a la mesa redonda. Sí, fue realmente cuando te das cuenta que, claro, cuando vas volviendo otra vez a la iglesia para ir al comerciante y mejorar el arma hasta cierto nivel que te permite mejorarla, si tú llegas ahí de noche, entonces cuando ella se aparece y es cuando te ofrece las cenizas de lobo. Y entonces cuando tú dices, bueno, esta chica, este NPC es importante, ¿no? Es decir, porque a mí el diseño me flipo. A mí me flipo también. La bruja, muchísimo. Además, es lo que te digo, esa conexión con Berserk, hay un personaje de Berserk que es tal cual, con ese gorro grande, y fue como, hostia, este personaje tiene que ser algo especial, seguro. Sí. Y claro. Luego, bueno, es eso, es llegar a la zona de la mesa redonda, te empiezan a aparecer una serie de NPCs que iremos hablando un poquitín de ello, la verdad, los vamos a ir analizando un poco. Tienes ese primer momento abrazo, ese momento extraño en el que tienes un personaje que te pide un abrazo. Y bueno, una zona de descanso que luego tendrá una sorpresa mayúscula a lo largo del juego, que también fue un momento muy grande cuando lo descubrimos, pero que te encuentras como en el nexo, ¿no? Como en ese nexo del Dark Souls, del Demon Souls, ¿no? Es decir, bueno, aquí este sitio es un sitio especial, es un sitio de descanso, un sitio de poder hacer una serie de cosas.
Y yo creo que es un primer momento, con ese descubrimiento del espejo que puedes cambiar el aspecto, que ahí dije yo, oh, Dios mío, no, otra vez no. Sí. Pero bueno, es un momento que después de la pausa nos vamos a detener un poquitín en analizar esa mesa redonda y los personajes que hay ahí. Y bueno, de momento ya llevamos un ratito hablando, vamos con un poquitín de lore y continuamos. Nuestra historia no comienza en las tierras intermedias. Comienza más allá de las estrellas. Comienza en el propio caos que se oculta en el cosmos. En un lugar muy lejano, donde la existencia es relativa y donde todo se observa desde la atenta mirada de los llamados dioses exteriores. Seis al menos mencionados en las crónicas del Anillo de Elden, 6 de entre los cuales destaca uno, el que nos interesa para el transcurrir de nuestra historia, la autoproclamada La Gran Voluntad. Dioses de existencia distante, todopoderosos y profundamente incognoscientes en sus formas, pero con la necesidad de trascender más allá de sus dominios, de expandir su presencia en el mundo tangible y de someter a sus designios. Y quizá por ello, la Gran Voluntad fuera el más importante de todos, o al menos el más ambicioso o necesitado en ese aspecto. Por ello perpetró un plan, una jugada maestra que comenzaría con una estrella dorada impactando a mucha velocidad sobre las tierras intermedias. Una estrella dorada que portaría en su interior a la gran bestia, que como estaba planeado, se convertiría en el poderoso Anillo de Elden. Una bestia vasalla y transmisora de la Gran Voluntad. Pero pensemos, ¿qué es un vasallo? Vasallo es alguien que posee tierras en nombre de un señor supremo, y en su condición como vasallo, esta bestia antigua ocuparía las tierras intermedias en nombre de la Gran Voluntad, siendo por ello una encarnación viviente del concepto de orden, siempre según el prisma de este dios exterior, y como consecuencia de ello, acabaría convirtiéndose en el llamado Círculo de Elden. El Círculo de Elden en sí está compuesto de runas de poder, unas grandes y otras pequeñas, pero juntas representan una lógica común, un orden o ley que seguir en este mundo elegido para ser dominado y regido a voluntad, por lo que el Círculo de Elden representa en esencia el orden, y este orden lo definen dos leyes, la ley de causalidad y la ley de regresión. La ley de causalidad dicta que las acciones tienen consecuencias, la consabida causa y efecto, y en el caso de la ley de regresión nos indica que todas las cosas anhelan converger y volver a sus raíces. Estas son las bases
y raíces del orden autoimpuesto. Y como de raíces se trata, el círculo de Elden, cual parásito, anidó en el gran árbol antiguo, cuya existencia ya estaba presente en las tierras intermedias mucho antes de la llegada de la Gran Voluntad, convirtiéndolo en un símbolo y representación de ese gran orden, convirtiéndole en el gran árbol áureo. Por lo tanto, el círculo de Elden se encuentra dentro de este árbol antiguo, que se convertiría en el ya mencionado árbol áureo. Por este motivo se deduce que la Gran Voluntad no creó las tierras intermedias, ni a los dioses, ni semidioses, ni a los animales, ni a todo lo que en ellas habita. La Gran Voluntad se apoderó de la existencia y lo moldeó todo a su capricho y a su magnánima voluntad. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario. Papá, papá, papá. Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá hace, puede ser, una charla más. ¡Mua!